esta noche. El Señor pone gozo en nuestros corazones para cantarle, para levantar nuestras manos y decirle, Señor, aquí estamos, Señor, grande eres, Señor. Necesitamos de ti, bendito Dios. Nuestro corazón quiere alabarte, quiere agradecerte esta noche, que sea siempre. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer una pequeña canción de entrega después de haber alabado al Señor, después de estar en su presencia, dirigiéndonos a Él. Vamos a pedir, hermanos, que cerremos nuestros ojos por unos pequeños instantes para podernos dirigir a Él con esta canción y podamos entregarle a nuestro Señor todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos trae eso. Para entregarle al Señor nuestra condición humana, para entregarle nuestro pecado, nuestro silencio, nuestro abandono. El Señor y su Santo Espíritu tomen acción en nosotros. Amén.
Santo Dios, porque tenemos tantas veces que tenemos de la mano. Si tú nos tienes de la mano, Señor, no debemos de temer, Señor. Son promesas tuyas, Señor. Así sean tiempos adversos, Señor, tú estás en nosotros. Amén. Bendito seas, alabado seas, gloria a ti, Señor. Bendito seas. Gloria, gloria a ti, Señor. No deseo nada más, Dios mío. Pongo yo mi alma en tus manos. Te la doy con todo el amor de mi corazón. De mi corazón. Gracias, Señor. Fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermano. Está un poquito desafinada, creo, ¿no? Sí. La quinta, creo. Ah, tú mismo eres. Es que son nuevas. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 29. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este tercer día de este taller de sanación y de liberación llamado No hay nada imposible para Dios. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret, nuestros hermanos de la comunidad Jerusalén y la comunidad Naín, que nos acompañan en el servicio en esta noche. Hoy día vamos a desarrollar una reflexión que tiene por nombre Ayuda
a mi poca fe. Ayuda a mi poca fe. Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29. Dice la Sagrada Escritura: al llegar junto a los discípulos, vio a mucha gente que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente, al verle, quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó: ¿de qué discutís con ellos? Uno entre la gente le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espumarajos, rechinar de dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él les responde: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo que le viene sucediendo esto? Le dice: desde niño, y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo: ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho: creo, ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba la gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándole con violencia. El muchacho quedó como muerto hasta el punto de que muchos decían había muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaron en privado sus discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Les dijo: esta clase con nada puede ser arrojado sino con la oración. Es palabra del Señor. Pues bien, el día de ayer hemos enseñado todo lo referente a la fe y dijimos en nuestra reflexión que la fe es un don que Dios nos ha dado a todos. ¿Amén? La fe es como una semilla que Dios ha plantado en el alma de cada uno de nosotros a través del bautismo. Semilla que algunos habrán abonado, que algunos habrán regado, y semilla que probablemente algunos otros no. Hay personas que se han ejercitado en el acto de creer y hay otros que no. La fe, decíamos, se ejercita a través de la práctica religiosa y a través del enfrentamiento de las adversidades de la vida. Esta es la razón por la que hay gente que tiene una fe grande, decíamos. Hay otros que tienen una fe idónea,
de quienes Jesús dice, tu fe te ha salvado. Y hay otros, como hemos enseñado también, y es de lo que hablaremos en esta noche, hay otros que tienen poca fe o una fe insuficiente, incapaz de alcanzar aquello que Dios quiere y espera de nosotros. Y como enseñábamos en último término, hay gente que le falta la fe. Hay gente que sufre del mal espiritual de la incredulidad. Hoy vamos a hablar del tercer grupo. Vamos a hablar del grupo en donde Jesucristo exhorta continuamente a los discípulos y les dice, hombres de poca fe. Y como enseñábamos ayer, la palabra poco significa insuficiente para lograr o insuficiente para alcanzar algo. Lo cual quiere decir que la persona que tiene poca fe cree ciertamente en el Señor, pero no lo suficiente. Amén. Y no cree lo suficiente por dos elementos, dos emociones que se presentan en su interior, el miedo y las dudas. Esto lo estudiaremos mejor mañana. Nuestros miedos brotan, decíamos, de nuestras heridas emocionales, de esas experiencias de rechazo, experiencias de abandono, experiencias de traición, de humillación, experiencias de injusticia que podemos haber vivido a lo largo de nuestra vida y que pueden haber dejado en nosotros una herida profunda. Todo miedo brota siempre de una herida emocional. Ahora, tanto el miedo como la fe, los dos tienden hacia el futuro. Y esto es muy importante decirlo por lo siguiente, porque tanto el miedo como la fe que tienden al futuro nos presentan dos maneras completamente distintas de enfrentar y de afrontar la vida. Es decir, el miedo nos lleva a afrontar las cosas con desconfianza, mientras la fe nos lleva a enfrentarla con esperanza, con la confianza puesta en Jesús. Mientras la fe nos mueve a intentarlo, a no darnos por vencido después incluso de experimentar derrotas, la fe nos mueve hacia adelante. El miedo lo que suele hacer es paralizarnos. El miedo lo que hace es que no enfrentemos las cosas. El miedo lo que hace es que huyamos de los problemas, que nos echemos atrás. Por eso se suele decir que el miedo usurpa el lugar que le corresponde a la fe. Esto es muy importante. Por eso cuando Jesucristo, en el primer tema que desarrollamos, las Escrituras nos dice que los apóstoles estaban verdaderamente, no de manera ficticia, sino verdaderamente atravesando una situación de riesgo y de peligro, por lo que nos dice Marcos, Mateo y Lucas, que nos narran el pasaje de la tempestad. Y Jesucristo les pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? El miedo es una reacción natural, es un mecanismo de supervivencia. Nos pone a salvo de una situación en peligro. Sin embargo, eso hay que analizarlo con pausa, porque Jesucristo, a nosotros que le seguimos, nos pide no reaccionar con miedo, sino con fe. Que no se nos olvide entonces que es Cristo que viene con nosotros en medio de las tempestades. Cristo le pide a estos hombres que no reaccionen ante las tempestades de su vida de manera natural. Cristo les pide que reaccionen de manera sobrenatural, con la confianza puesta en Él, que todo lo puede. ¿Amén? Amén. Pues bien, entonces, en el primer día de nuestro curso enseñábamos que nuestro Dios es todopoderoso, que nada es imposible para Él, y enseñábamos un término hebreo con el cual se suele llamar a Dios el Shaddai.
y que señalábamos que en el pasaje, en el libro de Job, es un término muy utilizado. En medio de las tempestades, de las tribulaciones que ha de tener Job, él suele decir a Dios el Shaddai. Y es que la fuerza y la esperanza del pueblo de Israel, enseñábamos, reside en lo siguiente, en que se puede invocar a Dios, que se puede pedirle a Él auxilio y Él nos salva. Amén. Amén. Este es el consuelo y el ánimo que brotan de esta verdad que hemos enseñado, esta verdad para los cristianos, que en los momentos de dificultad, que en los momentos de incertidumbre, en los momentos de pérdida y en los momentos de desgracia de nuestra vida, tenemos la confianza, la certeza de la fe que podemos invocar al Señor para que nos salve. Amén. Amén. Dios, que es todopoderoso y que por ello puede realizar en nosotros las cosas incomparablemente mejor de lo que podamos nosotros pedir o imaginar, nos invita con confianza a invocarle. El Salmo 50, en el versículo 15, escucha bien lo que dice: invócame en el día de la angustia. ¿Qué nos dice el Señor? Una vez más, hermanos, ¿qué nos dice el Señor? Mira lo que dice tu Dios, el Todopoderoso, el Shaddai. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me darás gloria. Es decir, el Señor se hace el invocable, el Señor se hace el nombrable, aquel a quien podemos llamar, aquel a quien podemos pedir socorro, aquel a quien le podemos pedir ayuda. El término invocar significa llamar a alguien pidiéndole ayuda. Dios quiere que le pidamos su auxilio. Amén. Amén. Dios quiere que le pidamos ayuda. Amén. Amén. Y por eso es que nos ha revelado su nombre. Por eso lo ha revelado. Porque yo no puedo llamar a quien no conozco. No puedo pedir auxilio de quien no sé su nombre. Y el Señor nos da a conocer su nombre, y esto es muy importante. Las Escrituras y sobre todo los Salmos están impregnados de esta enseñanza. Voy a decir nada más algunos números: el Salmo 18, el Salmo 30, el 20, el Salmo 37, el Salmo 40, el Salmo 14, el 27, el Salmo 70, el 86, el Salmo 108, el 118, entre otros salmos. Todos hablan del auxilio y de la ayuda que proviene de Dios. Incluso el Salmo 118, en el versículo 7, dice algo hermoso: yo cuento al Señor entre aquellos que me ayudan. Mira la confianza que tiene el autor sagrado. Yo cuento al Señor entre aquellos que me ayudan. A lo mejor tú has atravesado una situación difícil y dolorosa y ha habido gente a tu lado que te ha estirado la mano. Ha habido gente a tu lado que te ha ayudado. Pues el salmista dice: entre los que me ayudan, ¿quién está? ¿Quién está? Dios. Dilo fuerte pues, hermano. Dios. Entre los que te ayudan, ¿quién está? Dios. El Señor nuestro Dios. Todo esto entonces nos habla sobre una oración en particular sobre la que quisiera hacer esta reflexión para introducir la enseñanza de este exorcismo que hemos leído. Y todo esto nos habla sobre una oración en particular, que es la oración de petición. Repite conmigo: oración de petición. Oración de petición. La oración de petición tiene que ver con la providencia de Dios. Con la providencia de Dios. Con esa sabiduría divina que conduce la vida de cada ser humano. Con esa sabiduría divina que es captada en las palabras de Pablo cuando dice: Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que le aman, incluso nuestras tragedias,
incluso nuestras enfermedades, incluso nuestros males. En la providencia divina todo tiene un porqué y un para qué. Cuando a veces nosotros nos encontramos con circunstancias de la vida que no entendemos, que nos parecen injustas y generadoras de mucha aflicción, es porque nos encontramos ante el misterio de nuestra propia existencia que se entiende en la contemplación de Cristo en la cruz. Cuando hay algo que no entiendas en tu vida, contempla al crucificado. Y ahí entiendes el sentido del sufrimiento humano y el sentido del acompañamiento de Dios al hombre que sufre. Como dice la Escritura, el que fue puesto a prueba por medio del sufrimiento es capaz de ayudar a todos los que sufren. Entonces la oración de petición tiene que ver con la providencia divina, con eso que Dios quiere que pase en tu vida para tu bien, para tu salvación. Hay algunas escuelas filosóficas que han considerado que la oración de petición es una oración indigna de Dios, como por ejemplo Immanuel Kant diría que la oración de petición es la oración de pronto a través de la que los hombres se aprovechan de Dios, porque dice que algunos ven que el problema radica en que solamente se ve a Dios como un medio para alcanzar un fin. Por eso hay algunos que señalan esto, que solamente la gente puede acercarse a Dios como un medio para alcanzar un fin, como un medio para alcanzar la curación, para alcanzar la liberación, como un medio para alcanzar el alivio o para ser librado de alguna tragedia. Y hay algo de verdad en esto, hay que decirlo. Muchas veces lo que nos mueve a Dios es la necesidad y no la fe. Muchas veces lo que nos mueve a Dios son los problemas por resolver y no la confianza en Él. Por eso Jesucristo hizo un proceso en el que fue llevando a una mujer al descubrimiento de la fe. ¿Se acuerdan ustedes la sirofenicia o mujer cananea de la que citábamos ayer? Mateo capítulo 15, de la cual viene de las zonas de Tiro y de Sidón, gritándole a Jesús: Señor, ten compasión de mí, mi hija está malamente endemoniada. Y Jesucristo no le hizo caso. Y viene gritando detrás del Señor, y el Señor sigue sin hacerle caso, y sus apóstoles dicen: Señor, atiéndela. Y Él dice: no está bien echar el pan de los hijos a los perros. Y la mujer finalmente se humilla y le dice: sí, Señor, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, Jesucristo no la atendió de inmediato, pero la llevó por un proceso de perseverancia en la fe. Porque esta mujer viene de una región en donde tienen 5 dioses. Ella no cree en el Dios de Israel. Entonces Jesucristo comienza a purificar a través de ese silencio, a través de ese desprecio, porque incluso Mateo, tan impactante le suena las palabras de Cristo, que él no va a poner en el labio de Cristo que Jesús le dijo perro a la mujer, sino que le dijo perrito, como para atenuar la fuerza de lo que Cristo estaba enseñando, porque a los paganos en aquella época así se les llamaba perros. Entonces, esta mujer fue llevada por Cristo en un proceso en donde el Señor la encaminó en la fe. Y es en ese sentido que, como decíamos, muchas veces solamente nos mueve la necesidad, más no la fe. Solamente nos mueve el deseo de resolver un problema, no la fe. Y es por eso que el Señor, en su divina providencia, sabe darnos lo que necesitamos. A veces Dios responde rápido, a veces demora. Y cuando Dios demora, es porque algo está demorando en nosotros. Así como tú esperas algo de Dios, Dios espera algo de ti. Así como tú esperas esa respuesta de Dios, enseñábamos el día de ayer, Dios espera que tengas fe. Y tener fe no solamente decir, yo creo en ti. Como hemos enseñado, tenemos que tener obras concretas que hablen de nuestra fe. Yo he conocido casos que cuando las personas pasan problemas y ya el Señor ha actuado en su vida, una vez superados los problemas se olvidan de Dios. Eso no te pasa a ti, ¿no? Nunca te ha pasado a ti, ¿no? Ah, gloria a Dios. Es que ustedes son santos, hermanos. O voy a salir tocándolos y ahí presignándome. Pero fíjate, ¿no? En nuestro movimiento nos ha pasado.
Nos ha pasado, yo hablaba con hermanos de comunidades que tenemos en el interior del país y me decían, uy hermano, esta pareja de esposos tenían una crisis terrible, vinieron, les apoyamos, los acompañamos, oramos, consiguieron trabajo, se restauró su matrimonio y se alejaron de la comunidad. Entonces, esto pasa. Por eso, si tú lees el Deuteronomio, el libro de Deuteronomio es una advertencia que nos advierte de las tentaciones de olvidarnos de Dios. El libro de Deuteronomio introduce todo lo que va a suceder en la tierra prometida y el libro de Deuteronomio advierte de esto. No te olvides de Dios cuando te vaya bien. No te olvides de Dios cuando tengas alimento en tu mesa, cuando tengas salud, cuando tengas bienestar, cuando tus fronteras estén en paz. No te olvides de Dios. ¿Y por qué vienen las desgracias según el libro de Deuteronomio? Por el olvido de Dios. Por el olvido de Dios. También he conocido gente que después de perseverar cierto tiempo en los caminos del Señor y Dios no respondió su petición y Dios no respondió a lo que ellos pedían, algunos se retiran. ¿Has conocido gente así o no? Sí, hay algunos que se retiran. Como nada más vinieron a encontrar algo y no lo encontraron, se retiran. Y también he conocido algunos que son perseverantes en la iglesia y Dios no ha respondido al menos una de sus oraciones, le hacen la ley del hielo a Dios. Entonces ya no voy a misa. ¿Algunos han sido así o no? Sí, nos ha pasado eso. Entonces, por eso es que algunos dicen que la oración de petición, simplemente algunos lo ven como un medio para alcanzar un fin, y ese fin no necesariamente es Dios. Estos casos nos presentan entonces el peligro que entraña ver a Dios como un simple medio para alcanzar algo que no podemos alcanzar. Entonces, aquí nos hacemos esta pregunta: ¿quiere Dios que hagamos este tipo de oraciones? ¿Quiere Dios que hagamos este tipo de oraciones? La verdad es que sí, y tenemos que decir que sí. ¿Por qué? ¿Qué encontramos en los evangelios según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? El ser humano puede pedir, el ser humano debe pedir, y el mismo Señor nos alienta a que le pidamos. En Mateo capítulo 7, versículo 7 dice que si nosotros siendo malos sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan? ¿Y sabes qué enseña esto, que es precioso? Esto nos enseña que Dios es la bondad. Dios es la bondad. En superlativo, es buenísimo. Y Dios quiere que lo bueno te pase. Que si nosotros siendo malos, aún así Dios quiere que lo bueno nos pase. Amén. Entonces, en este texto Jesús nos enseña de pronto que tenemos que pedir, que pidamos con confianza al Padre, que levantemos nuestra oración. Por eso es que el salmista, como he citado, dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré para que tú me puedas dar gloria. Y es en ese sentido que el Señor nos anima a pedir. Nos anima a pedir. Yo, cuando entré a los caminos del Señor, como yo venía de un pasado bastante doloroso, bastante dramático, 7 años con depresión, tratamiento psicológico, psiquiátrico, tratamiento farmacológico por 7 años, yo muchas veces tuve este problema. Yo no creía que Dios escuchaba mis oraciones. Yo tuve este problema, no sé si alguno lo ha tenido, lo tiene, pero yo tenía ese bloqueo, tenía esta incredulidad. Oraba, me acerqué ya al Señor creyendo en Él, pero tenía mi fe bloqueada. Yo no creía que escuchaba la oración de él, de ella, de todos, pero la mía no, por ver el desastre en el que estaba envuelto mi vida. Y sucedió un día que en una jornada a la que fui, el que estaba predicando, los que estaban predicando, dijeron, ¿no? Pídele al Señor algo que anhelas con todo el corazón. Porque ¿cómo vas a tú poder corroborar que Dios te escucha si no ves tu oración contestada? Y es la verdad. ¿Cómo poder darme cuenta que Dios me escucha si mi oración no es contestada? Entonces yo llegué a mi casa,
Me puse a orar, llegué a las 7 de la noche de la jornada, me puse a orar hasta la 1 y agarré una hojita y puse todo lo que te quiero pedir y le puse al Señor. Volteé la hojita, le dije todo lo que te ofrezco mi conversión, mi perseverancia, te ofrezco ayuno, te ofrezco rosario, todo lo que le ofrecía. Y también le puse, te ofrezco mi vida a tu servicio. Hermano, y conforme comenzaron a pasar las fechas, yo iba tachando cada una de esas intenciones que le había pedido. Y pude constatar, pude palpar que el Señor las iba respondiendo. Y algunas de ellas de manera más generosa de lo que yo le había pedido. ¿Y esto qué crees que provocó en mí? Confianza. Confianza. Entonces, por eso es que el Señor nos anima a pedir. Incluso vamos a encontrar en el Evangelio de Juan que se repite 7 veces. Pidan al Padre en mi nombre y Él les dará. Por ejemplo, en Juan 14, en el versículo 13 y 14, en Juan 15, versículos 7 y 16, en Juan 16, versículo 23, 24 y 26. Repito, Juan 14, versículo 13, 14, ahí van 2. Juan 15, versículo 7, 16, van 4. Juan 16, versículo 23, 24 y 26. De continuo, en 3 capítulos de la Escritura, Jesucristo dice, pidan al Padre en mi nombre y el Padre les dará. Amén. 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 Entonces el ser humano puede pedir, el ser humano debe pedir y es alentado expresamente por Jesucristo a hacerlo. Ahora, ¿por qué a veces no recibimos lo que pedimos? En Santiago capítulo 4, versículo 3 dice que pedimos mal. Porque a veces no recibimos, pedimos mal. Es decir, no pedimos como debemos pedir. No pedimos como debemos pedir. Y el contenido de las cosas que debemos pedirle a Dios está en la oración del Padre Nuestro. El contenido de aquello que Dios quiere otorgarnos está en la oración del Padre Nuestro, en cada una de sus 7 peticiones que encontramos en el Evangelio según San Mateo. Y también se nos dice en Romanos 8, 26 que a veces no sabemos pedir lo que nos conviene. No sabemos pedir lo que nos conviene, como lo encontramos entonces en Romanos 8, 26. Entonces hay 2 textos escriturísticos que nos explican la razón por la cual a veces no recibimos algo. Pedimos mal y por otro lado no sabemos pedir como conviene, porque yo no veo en futuro, porque yo no tengo conciencia de cuánto este problema me puede transformar. Por ejemplo, un día un señor que era un gerente territorial de una transnacional, se aburrió del trabajo, como tenía pues maestrías, 2 doctorados, se salió y no encontró trabajo en 4 años. El hombre, para él fue una cuestión humillante. No, él decía, hermano, yo soy una persona que sé mucho, mira, tengo esto, me han ofrecido trabajo acá y ahora no encuentro trabajo. Y mi suegro me dice, me tiene que dar un espacio en su casa y le tiene que pagar el colegio a mis hijos. Y eso a mí me parece muy humillante. ¿Por qué Dios lo permite? La humillación. Le explicaba a él, cuando Dios ve a un hombre que se ha corrompido en su corazón por la soberbia, Dios lo humilla para que esa alma no se pierda. Dios lo humilla. Entonces lo que tú estás recibiendo es una corrección de Dios. ¿Tú crees que a Dios no le importa a tus hijos? Claro que le importa. A tus hijos no le falta comida. A tus hijos no le falta estudio. Pero esta situación que está generando humillación en ti. En otro caso, un hombre, 3 hijos, la misma condición, perdió el trabajo. Entonces me preguntó, hermano, ya tengo tanto tiempo, no consigo trabajo, tengo 3 hijos, ¿qué hago? Y le pregunté, hermanito, ¿usted ha robado en su trabajo? Me quedó mirando. Y le digo, ¿usted ha robado? Bueno, a veces he cobrado cosas inflando presupuestos, a veces me he llevado cosas de la oficina. ¿Y usted le ha pedido perdón al Señor?
Bueno, no lo he hecho. Otra cosita más. Usted ha maldecido su trabajo, renegando de su jefe, renegando de su salario, renegando de sus compañeros. Bueno, es que hermano, entonces ¿por qué no le pide perdón al Señor? El hermano lo hizo, a la siguiente semana tuvo trabajo. Entonces, ¿por qué el hermano no elevó su oración a la presencia de Dios? Porque estaba en pecado. Estaba en pecado. Por eso se enseña, algunos místicos enseñan, que no todas las oraciones llegan a la presencia de Dios por la condición moral del sujeto. Como por ejemplo en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, el ciego que fue curado por Jesús dirá, sabemos que Dios escucha a los que son religiosos, pero a los pecadores no. Así es como va a decir. Y es en ese sentido que cuando nos presentemos a la presencia de Dios, le digamos, Padre, santificado sea tu nombre. Pregúntate si te has santificado para entrar ante la presencia de que es 3 veces santo. Pregúntate eso. Es muy importante esto. Entonces, ante nuestra necesidad, debemos siempre pedir que se haga la voluntad de Dios, pero toda crisis y todo problema tiene un propósito, ordenar nuestra vida delante de Dios. Todo problema, toda crisis es un llamamiento a la conversión, un llamamiento a la conversión. Dios, atención, no está obligado a responder a nuestra oración. Podemos hacerla con la mayor de la fe, con la mayor de la humildad, con la mayor reverencia, pero Dios no está obligado a responder a todo, y menos en el modo como nosotros lo esperamos. Hay un caso que a mí me sorprende muchísimo, cuando habrá pedido Isabel y Zacarías tener un hijo, hablamos que eran personas intachables. ¿Y cuándo les llegó el hijo? O sea, yo me imagino que apenas se casaron, lo pidieron, eran jóvenes. ¿Y cuándo les llegó? Pero fíjate, ¿por qué Dios esperó tanto? Porque los propósitos de Dios, algunas cosas que se hacen esperar, tienen esta cuestión. Dios quiere realizar un hecho prodigioso para que los demás vean que Dios quiere hacer algo grande a través de ello. Amén. Tenemos a San Pablo que 3 veces le pidió que se le quite el aguijón de la carne, en 2 de Corintios 12:7, y el Señor no le quitó el aguijón. El aguijón, algunos dicen que es un problema moral que tenía San Pablo, con lo cual yo no estoy de acuerdo, porque era un hombre santísimo. El problema que tenía San Pablo cuando él estuvo en Galacia, él tuvo un accidente y quedó desfigurado. Él estuvo mal de salud, ¿no? Entonces los de Galacia lo acogieron, incluso Pablo va a decir que como él se veía, no les repugnó a los de Galacia. Entonces ese accidente que pudo haber tenido en uno de sus viajes debió haber provocado un dolor intenso en el cuerpo de San Pablo. Y probablemente ese era el aguijón que él pedía que se le quitara, sin embargo Dios no se lo quitó. Y San Pablo oró una vez, oró 2 veces, oró 3 veces, y a la tercera que Dios no le contestaba de manera positiva a su oración, San Pablo cambia probablemente el modo de orar y pregunta, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Es que este aguijón está en tu carne, este demonio está ahí metido, causándote dolor para bofetearte en la cara y no te llenas de soberbia con la sublimidad de conocimientos y revelaciones que te he entregado. Entonces, ¿qué dice San Pablo? Te alabaré, Señor, por mis debilidades. Pero fíjate cómo cambió. La manera como vio el dolor, la manera como vio el aguijón, cuando Dios le da revelación, la manera como ahora lo mira. Entonces, por eso Jesús nos recuerda que el objetivo no es ese algo que necesitamos, sino que el objetivo es siempre alcanzar a Dios. ¿Amén? Amén. Pues bien, vamos a meditar el segundo exorcismo que realiza Jesús en el Evangelio según San Marcos. El exorcismo del endemoniado epiléptico. Yo me he encontrado con algunas personas, sobre todo un día que estaba dando un retiro a unos sacerdotes, uno me dijo, hermano, pero cuando hablamos de los exorcismos en las Escrituras, hablamos de pronto de una época en donde no existía la psicología ni la psiquiatría. Y yo tuve que corregirlo al padrecito, le digo, lo que tú estás diciendo es una herejía, hermano.
Concilio Vaticano I, documento Firmiter, que se habla de los ángeles y de los demonios. En primer lugar. Segundo lugar, le explicaba el padrecito, ¿no? Hay algo que se conoce como el psicologismo, que trata de entender solamente la Escritura desde una lectura psicológica. Y en tercer lugar, probablemente si usted nunca ha visto un demonio, habría que preguntarse cómo está su vida de oración. Porque dice el santo cura de Ars, ¿no? Estamos en su parroquia. Si tú estás caminando hacia el cielo y no te encuentras con el diablo, es porque los dos están caminando en la misma dirección. Entonces el padrecito me quedó mirando ya, ni más creo que me van a invitar a dar una charla ahí. Pero le dije, ¿no? Porque como le explicaba, mi especialidad consiste en esto, y aquí hay un pasaje, hay un elemento de valor que más, por ejemplo, René de Laurenti, que ha entrevistado a más de 50 exorcistas y que ha hecho pues todo un estudio de demonología que se llama El diablo, símbolo o realidad. Él va a decir algo que es muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el niño cuando ve a Jesús? Comienza a tener una manifestación extraordinaria del diablo. Así se conoce en teología. O sea, no es que no se mezcle la enfermedad psicológica con la enfermedad física y el problema espiritual de la posesión. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es un exorcismo que realiza Jesús. Es el segundo exorcismo, el primero que ha realizado Jesucristo en el Evangelio de Marcos, el más relatado, es el exorcismo del Geraseno, el endemoniado de Gerasa, del que expulsó una legión. Aquí nos vamos a encontrar con este caso que es bien dramático y trata de ser sensible a lo que nos enseña Marcos porque tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros y sobre todo diría a los padres que escuchen este pasaje porque muestra la fuerza de la intercesión de un padre, la fuerza de intercesión de un padre. Lo que queremos meditar específicamente en este pasaje es el grito desesperado que el evangelista pone en los labios de este padre. Creo, ayuda a mi poca fe. Ayuda a mi poca fe. Este pasaje nos va a enseñar dos cosas. Apunta que esto es muy importante. Este pasaje nos enseña, en primer lugar, a llevar nuestros problemas ante Jesús. Lo primero que nos enseña, cómo llevar nuestros problemas ante Jesús. Hoy día esto es lo que vamos a hacer, poner nuestros problemas en las manos de Jesús. Y lo segundo que nos enseña este pasaje es llevar a Jesús no solo nuestros problemas, sino nuestra fe golpeada por nuestros problemas. Que esto es importantísimo. No solamente hay que llevar nuestros problemas ante Jesús, sino nuestra fe debilitada por esos problemas. El grito de este padre expresa nuestra propia lucha interior por creer en medio de las dificultades de nuestra vida. El grito de este padre es un reflejo de nuestras propias crisis de fe. Por eso cuando tú te acerques a Cristo, no solo le presentes tus problemas, sino también tu fe debilitada por esos problemas. Amén. Cuando atravesamos un problema, ese problema no solo golpea nuestra vida, no solo mueve nuestra existencia, sino que también ese problema golpea y afecta nuestra fe. Esto es importantísimo, importantísimo. Conozco a mucha gente que ha perdido la fe en Dios por causa de un problema. Conozco a mucha gente que ha perdido la fe en Dios por causa de alguna desgracia. Recuerdo que la primera vez que estuve evangelizando en Alemania, a 1 hora y media de Stuttgart, en Winterlingen, había una persona, el esposo de una hermana, que no era creyente. Él era católico, familiares luteranos, pero él decía que él no creía en Jesús. Así claramente me lo decía. Y bueno, este hermano que no creía en Jesús me acompañó a todos los servicios, a Dios gracias, ¿no? Entonces en el último día yo le dije a este hermano, el último día antes de regresarme a Perú, yo voy a orar por ti.
Entonces el hermano me decía que no, me decía que no, me decía que no. Entonces yo le dije, no, aprovechando y conociendo la condición de la psicología de este hermano alemán, le dije, no vas a rechazar, va a ser un desprecio que yo no ore por ti. Y así son los alemanes, le dije. Entonces el hermano, calladito nomás, aceptó la oración. Y cuando me pongo a orar por el hermano, el Señor me revela dos cosas. La primera es que su papá había muerto, congelado en la nieve, cuando él tenía 10 años. Su papá era alcohólico. Le tocó la policía un día a la puerta y le dijeron, tu padre está muerto. Eso fue un impacto dolorosísimo para él. Lo tomó el tío. Y el tío tenía depresión. Se suicidó cuando él tenía 17 años. Desde ahí ese hombre decidió no creer en Dios. Desde ahí. Y cuando yo oraba por este hermano, por eso qué increíble cuando yo he escuchado a veces, ¿no?, que hay gente que han ido a jornadas o eventos de sanación y alguien le dijo, es que Dios no te ha dado algo porque no tienes fe. Qué terrible decirle eso a alguien. Qué terrible decirlo. Yo he encontrado casos, no voy a decir que predicadores, pero sí hay algunos que dicen, es que Dios no te ha dado porque no tienes fe. Pero ¿qué te estoy enseñando? La fe puede ser golpeada por la tragedia. Y tú sabes qué me enseñó a mí el Señor aquella vez, cuando estaba orando por este hermano, el Señor puso en mi corazón decirle estas palabras, aunque tú no creas en mí, yo sí creo en ti. Y el hermano rompió en llanto. El hermano me dice, siento un calor en mi cabeza. Le dije, ese es el Señor. Porque Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Y este hermano, cada vez que voy, me llama brother o bruder, ¿no? En alemán me dice bruder, hermano, ¿no? Cada vez que me ve y me recoge en el aeropuerto, me dice así, bruder Israel. El bruder Israel. No pronuncia bien todavía algunas palabras, pero fíjate, ¿no? Los discípulos de Maús, ¿por qué estaban desilusionados? Porque Cristo no realizó lo que ellos esperaban y se fueron tristes. ¿Qué hizo el Señor? ¿Los abandonó? Caminó con ellos. Caminó con ellos en su desilusión y le fue predicando las Escrituras para que se avivara su fe. Entonces, muy importante esto, los problemas de la vida no solo nos golpean a nosotros, no solo golpea tu matrimonio, no solo golpea a tus hijos, no solo golpea tu vida, golpea también tu fe. Y los que estamos acá podemos tener la fe debilitada por nuestros problemas. Es más, tú puedes ser un gran siervo de Dios, un gran soldado de Cristo, pero tu fe está debilitada. Porque han sido tantos los problemas de la vida que los has pasado, pero sin embargo no has sabido llevarlos a la presencia de Dios para que el Señor te sane. Y por eso es importante decir que la fe tiende a debilitarse en medio de una crisis. Yo he tenido crisis de todo tipo, chiquitas, grandes y súper grandes. Llegó un momento que tuve una crisis tan dura que me llevé esta cruz a mi casa, porque no podía hacer oración. No podía hacer oración mental, no podía hilar una sola oración en mi mente y me abrazaba 2 horas. 2 horas, simplemente de rodillas, 2 horas. Porque esto es lo que hace la crisis, tiende a debilitarte, tiende a debilitar tu fe, ya sea una crisis conyugal, una crisis familiar, una crisis de salud, una crisis económica. La fe tiende a debilitarse en medio de un problema. Pero aquí viene la cuestión. Nuestra fe no puede estar sujeta a las circunstancias de nuestra vida. Nuestra fe no puede estar circunscrita a las cosas que nos pasan, sino nuestra fe y nuestra confianza debe estar puesta en Cristo, que Él, siendo el Todopoderoso, dispone de todo para bien, incluso aquello que para mí ahora esto esté mal. Tengo que llegar a esa convicción de la fe. Incluso lo que para mí ahora esto esté mal, el Señor lo está disponiendo para nuestro bien. Porque si la fe solamente se limita a que veas milagros en tu vida, que veas los problemas desaparecer, déjame decirte que tu fe es la más débil del mundo. Es la fe de un niño que llora y llora, llora hasta que le den algo. Entonces, por eso es muy importante entender, como va a decir el profeta Habacuc, ¿no? Que aunque el viñedo deje de ofrecer su uva, aunque la tierra deje de dar su fruto,
aunque el corral ya no tenga su ganado, yo me seguiré alegrando lleno de gozo en ti, Señor mi Dios. Y si no te sanas, hermano, dejas de creer. Y si no se te van los problemas, dejas de creer. Y si las cosas no cambian, dejas de perseverar. Esta es la cuestión de la fe. Esta es la cuestión de la fe. Eso sería tener una fe movida solo por la conveniencia y no por la convicción del Señor, no por la certeza de que Dios tiene el control de mi vida. Y de ahí la petición de este padre: creo, pero ayuda a mi poca fe. Repite conmigo: creo, pero ayuda a mi poca fe. Una vez más, por favor. Creo, pero ayuda a mi poca fe. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha: tienes que creer. Pues bien, veamos ahora cuáles son las circunstancias que han llevado al padre de este relato de Marcos a realizar esta petición. Cuando yo he enseñado, he dado un curso sobre oración, he enseñado lo siguiente, que las Escrituras nos enseñan a orar. Las Escrituras, cuando analizamos a los personajes que se encuentran en ella, nos muestran modos de orar, formas como expresar a Dios nuestras inquietudes. Y aquí lo que encontramos es un pasaje en donde este hombre angustiado nos enseña a orar a Jesús. ¿Amén? Y lo que vamos a estudiar es las circunstancias que han llevado al padre de esa historia a realizar esta petición que ha quedado atestiguada en los evangelios. Creo, pero ayuda a mi poca fe. Versículo 14 al 16 de nuestro texto dice lo siguiente. Al llegar donde los discípulos, vio a mucha gente que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente, al verle, quedó sorprendida y corrieron a saludarle y les preguntó: ¿de qué discutís con ellos? Este episodio sucede inmediatamente después que Jesucristo baja del monte Tabor. ¿Qué estuvo haciendo Jesús en el monte Tabor? ¿Orando un ratito? Toda la noche. Qué importante es la oración, hermano. Jesucristo baja del monte Tabor y le llegan con una mala noticia. Y qué importante es que tú ores, porque van a venir las malas noticias. Y las malas noticias te van a agarrar o mal parado en la fe o bien parado en el Señor. Tienes que orar. Tienes que subir en búsqueda de Dios. Y esto es lo primero que se nos enseña. Cristo se pasó toda la noche en un diálogo íntimo con el Padre, y es en este contexto que le traen una noticia trágica. Porque las malas noticias llegan en cualquier momento, pero la oración nos lleva a esta certitud, ¿no? Aunque camine por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Amén. Entonces, ante la pregunta del Señor sobre de qué están discutiendo, dice la Escritura que aparece de entre la gente un hombre. Aparece de entre la gente un padre que tiene un hijo enfermo ya hacía tiempo. Dice el versículo 17 y 18. Uno entre la gente le respondió: Maestro. ¿Cómo lo llaman a Jesús? Maestro. El maestro, ¿cuál es su función principal? Enseñar. Y cuando el maestro enseña, ¿qué tiene que hacer el alumno? Aprender, prestar atención. Aquí hay algo que se nos quiere enseñar de parte de Cristo. Uno entre la gente le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él le derriba, le hace echar espumarajos, rechinar de dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Esto es muy interesante. ¿El Señor lo sabe todo, sí o no? Las Escrituras nos lo muestran, que lee el corazón de los hombres, que lee el pensamiento de los hombres. ¿Y por qué Jesucristo, cuando bajó del Tabor, preguntó: ¿qué está pasando? ¿Acaso no lo sabía? ¿Acaso lo ignoraba el Señor? Él es Dios, omnisciente, lo sabe todo. ¿Pero por qué pregunta? Exacto.
quiere que te desahogues diciéndole lo que te pasa. Cristo quiere escuchar tu voz, la voz de tu dolor. Cristo quiere oír tu queja, tu llanto, tu gemido, lo que te duele, lo que te aflige. Cristo no quiere obviarse esa parte, porque esa parte ya es curativa, porque eso ya es algo sanador, eso ya es algo terapéutico. Jesús quiere que le digamos qué es lo que nos está pasando y cómo nos estamos sintiendo. Hermano, en mis tiempos de angustia y de dolor, 1 año y 7 meses hice la misma oración. La misma oración. Y siempre la acogió el Señor. Y es que al Señor le interesas tú y lo que te está pasando. ¿Me dejo entender? Hermano, ¿cuánto quisiera que salgas de acá convencido de eso? A Dios le interesas tú y lo que en este momento te está pasando. Por eso pregunta, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Jesús quiere que le digamos cómo estamos, cómo nos sentimos frente a lo que nos está pasando. Tanto le interesa nuestra vida, tan importante somos para Él, que Él quiere oír de nuestra propia boca aquello que nos aflige el corazón. Amén. Él quiere oírlo de ti, saber de ti, no que alguien le cuente de ti, sino saberlo de tus propios labios, cómo te encuentras. El padre del niño le dice, he dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Y esto es bello porque nos muestra lo siguiente: cuando nosotros nos encontramos ante situaciones que no podemos resolver, por más que lo intentemos, eso nos frustra, ¿o no? ¿Te ha pasado que ante un problema le has intentado 1, 2, 3, 4, 5? ¿Cuánto lo habrá intentado el padre de este muchacho? Y lo habrá llevado con médicos judíos, y lo habrá llevado a un lado, y lo habrá llevado a otro lado. ¿Cuántas plegarias debe haber hecho a Dios? ¿Cuántos ayunos? ¿Cuántas penitencias para que su hijo sea liberado de ese demonio? Y cuando nos encontramos ante situaciones que nos sobrepasan, que no podemos resolverlo, porque hay que definir que en nuestra vida hay cosas que debemos resolverlas nosotros mismos, pero hay cosas que ya exceden nuestra capacidad. Exceden nuestra capacidad. Cuando nos encontramos ante situaciones que no podemos resolver, por más que lo intentemos, eso nos llena de impotencia y eso golpea nuestra fe. Los discípulos no han podido expulsar al demonio. A veces nosotros nos vemos así como los apóstoles, impotentes ante las fuerzas del mal. Impotente ante las fuerzas del mal. A veces el mal nos supera, nos vence, no podemos más. La situación no cambia. A veces nos encontramos así. Jesucristo luego les dirá, ¿por qué no pudieron expulsar el demonio? Les va a decir que es porque no oraron. Porque no oraron. Ahora, escucha bien lo siguiente. Yo cuando encuentro a alguien que tiene un problema, cuando alguien se me acerca con una crisis, con un problema del que fuera, le digo, hermano, ora. Hermanito, ¿y qué me puede decir de parte de Dios? Hermano, ora. ¿Y sabes cómo se van esas personas? Se van desanimadas, porque esperaban algo distinto. Esperaban que uno les diera una fórmula cuasi mágica, 3 Padre Nuestros, 5 Ave Marías, 2 rosarios de rodillas y tu problema se soluciona. Pero no funciona así la vida, hermano. No funciona así la vida. Por más ayunos que hagan, como hay una chica que estoy acompañando en Alemania, que ha estado metida en la prostitución y en la brujería por años y sufre de ataques espirituales fuertes. Un sacerdote allá le dijo, haz 40 días de ayuno. Y la mujer a los 17 días ya no pudo más, se desanimó, se sintió desnutrida. Y me dice, hermano, mira, esas fórmulas yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con esas fórmulas. ¿No has leído en internet oración poderosa para recibir liberación? Yo no estoy de acuerdo con esas fórmulas porque no es bíblico. No es bíblico. Sujétate a la palabra de Dios. ¿Qué dice Jesucristo? ¿Por qué ustedes no pudieron vencer el mal?
porque les faltó oración. En las traducciones más antiguas dice oración y ayuno. Oración y ayuno. Sin embargo, qué importante es entender que cuando alguien te dice tienes que orar, no lo veas como un consejo superfluo, no lo veas como un consejo que no ayuda. Al contrario, Cristo, ¿qué le dice a los suyos? Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Es que no oran ustedes. Porque tu oración, hermano, escúchalo bien, abre la mano de Dios en el cielo. ¿Acaso eso no le dijo el Señor a Cornelio a través del ángel? Tus oraciones, tus plegarias y tu limosna ha subido como memorial a la presencia de Dios. ¿Acaso no hizo una oración y un ayuno de 21 días el profeta Daniel y las circunstancias cambiaron? Y ahí viene el punto, pero tenemos tan poca fe en la oración, tan poca fe que mi oración puede mover una montaña de problemas. Amén. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha, ¿quieres que las cosas cambien? Ora. Versículo 28 y 29 dice la Escritura. Cuando Jesús entró en la casa, le preguntaban en privado sus discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Les dijo, esta clase con nada puede ser arrojado, sino con la oración. Es decir, tú no sabes con qué demonio te vas a enfrentar. Tú no sabes con qué problema te estás enfrentando y lo que hay detrás de ese problema. Por eso el Señor te dice, el medio para vencer toda dificultad es la oración. Si tuviéramos fe en ello. Si tuviéramos fe en ello. Toda esta situación ha golpeado duramente la fe del padre de este muchacho. Primero lo lleva donde médicos judíos, nada. Segundo lo lleva donde los discípulos y nada. Y tercero se encuentra con Jesús. Pero ¿cómo se encuentra ahora con Jesús? ¿Con la fe al máximo? Con la fe cada vez más debilitada. En el corazón de este padre hay miedos. A mi hijo cuando le da una fiebre yo tengo miedo. ¿Tú no? Cuando nuestros hijos se enferman, nada más con los bronquios, estamos todos preocupados, no dormimos esa noche. Imagínate este papá. Ponte en su situación, ponte en su caso. Ponte en su caso. En su corazón hay miedo y dudas, incertidumbre de no saber qué le va a pasar a mi hijo. ¿Qué va a ser de mi hijo? Ver a su hijo así desde pequeño le ha ido debilitando la fe. Hermano, quiero preguntarte, ¿qué problema hay en tu vida que te está debilitando tu fe? ¿Qué problema hay en tu vida que te está debilitando la fe? ¿Qué problema no se está resolviendo? ¿Con qué problema estás peleando ahora? ¿O con qué problema vienes peleando desde hace ya algún tiempo? Dice versículo 21 de nuestro texto. Entonces, él preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dice desde pequeño. Cuando el muchacho ve a Jesús, el demonio lo tira al suelo y comienza a tener una manifestación extraordinaria. Algunas veces me ha tocado ver alguna de este tipo de manifestaciones y es lo más espantoso y doloroso que uno pueda ver. A veces el Señor te permite sentir el dolor del endemoniado, de cómo es vejado y el sufrimiento que está padeciendo esa persona. Y cuando tú ves a esa persona, al menos para los que oramos por liberación, te da una ira santa de querer ayudar al débil, de querer ayudar a esa persona. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Imagínate al padre que está mirando a su hijo como el diablo lo golpea contra el suelo. Debe ser traumatizante. Debe haber sido un momento doloroso. Y es en ese contexto que Cristo le pregunta, mientras está sucediendo esto, ¿hace cuánto le sucede? Y el Señor le pregunta para sacar lo último de su dolor. Cuando este padre dice que de este niño lo vio así, y cuánto le debe haber dolido a ese padre. Entonces Jesucristo es como que está sacando todo el dolor que hay en el corazón de este hombre. Que de este niño, porque qué padre cuando uno ve a su hijo pequeño, tiene los mejores deseos, verlo crecer sano, fuerte, pero tener un hijo enfermo y afectado de tal forma debe haber sido muy doloroso. Jesús quiere, en ese sentido,
que le presentes no solo tus problemas, sino quiere que le presentes también tu fe debilitada por los problemas. Jesús quiere que te acerques como este Padre, aún teniendo miedos, aún teniendo dudas, aún con tu incertidumbre, aún con tus frustraciones. Jesús quiere que te acerques con tu poca fe. Con tu poca fe. Amén. 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 Porque esa fe poca puede cambiar la situación. Este padre se acercó a Jesús con la fe muy menguada, pero aún así, con su fe debilitada, esa fe debilitada provocó la acción poderosa de Jesús. Amén. Versículo 22 dice la Escritura: y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo, pues acá se nota la fe debilitada. ¿Qué le dice a Jesús? ¿Qué le dice? ¿Tú crees que Jesús puede algo o no? Él es el Todopoderoso. Si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Es decir, su oración cayó a sus pies. Está debilitado el hombre, pero ahí está. Magullado, golpeado por la situación, pero ahí está. Este versículo expresa la angustia que hay en el corazón de este padre, y a veces así llegamos a Jesús. A veces así llegamos a Jesús, angustiados, gastados y desgastados por los problemas. Hermano, este es el mejor momento de tu vida espiritual. Versículo del 22 al 27 dice: y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él, pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo: ¿qué es eso de si puedes? O sea, el Padre no sabe con quién está hablando. Lo que hemos venido enseñando hasta el primer día. ¿Qué es eso de si puedes? Y acá Cristo le va a hablar de la omnipotencia de la fe. Todo es posible para el que cree. Para el que cree. Al instante dice, o sea, esto es precioso, esta escena a mí me conmueve. O sea, el Padre se da cuenta. El Padre se da cuenta que está debilitado en su fe. El Padre se da cuenta de sus angustias, de sus miedos, de cómo esto lo ha ido golpeando. Y en este momento, cuando Cristo le dice: ¿cómo es eso de si puedes? Todo es posible para el que cree. ¿Qué es lo que va a hacer el Padre? La oración para mí más preciosa que encuentro en la Biblia. Una oración humilde, una oración en donde este Padre reconoce la pobreza de su fe. Que para orar hay que ser humildes. Hay que orar desde la verdad. Si el Padre le dice: Señor, yo creo en ti. No es que no crea. No es que no crea, pero te pido ayuda. El verbo ayudar significa dar lo necesario para alcanzar un fin. Te pido que me des lo necesario en este momento para creer. Para creer. Señor, yo creo, pero ayuda a mi poca fe. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué crees que hace Jesús? El milagro se realiza para ayudar a la fe del Padre. El milagro lo va a hacer el Señor para que esa poca fe del Padre sea transformada en una fe idónea y probablemente en una fe grande. Viendo Jesús que se agolpaba a la gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándole con violencia. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le levantó y él se puso en pie. En este momento, Jesús es presentado por Marcos como aquel que puede efectivamente hacer algo ahí en donde nosotros no podemos nada. No pudieron hacer nada los discípulos, no pudo hacer nada el Padre, y Jesucristo es presentado como aquel que puede hacer algo ahí en donde nosotros nos vemos impotentes e incapaces de hacer algo. Los discípulos no pudieron someter al demonio. El demonio fue más fuerte que ellos, pudo más que ellos. Pero ante Jesús, ¿cómo se presenta el demonio? ¿Cómo se presenta? ¿Fuerte o débil? Débil. Ante Jesús, ¿quién es más fuerte? El Señor.
Y el diablo no le puede resistir. Jesús lo vence de inmediato porque Jesús es poderoso. Y la gente dice en la Escritura que quedó asombrada. ¿Y esto qué nos enseña, qué nos predica para nuestra fe? Que ahí en donde tú no puedes hacer algo, Jesús sí puede. Que ahí en donde de pronto tú te sientes impotente, Jesús puede hacer algo por ti. Jesús puede ayudarte a vencer ahí en donde has fracasado, ahí en donde te has dado por vencido. Jesús puede darte la victoria. Jesús le dijo al padre del chico, ¿qué es eso de si puedes? Señor, ¿podrás ayudarme con esto? ¿Podrás salvar mi hogar? ¿Podrás salvar mi familia? ¿Qué es eso de si puedes? Probablemente a veces, como este padre, nos acercamos hacia Jesús. ¿Podrá el Señor hacerlo? Y nos acercamos en un contexto dubitativo. ¿Podrá hacerlo? Esa es la duda. Mañana trabajamos en eso. La duda que tenemos a veces. ¿Habré orado bien? ¿Le habré pedido bien? ¿Habré pedido con fe? Se lo tengo que repetir porque hay algunos predicadores que dicen que cuando pidas ya no vuelvas a repetir. Y hay otros que dicen que sí, que hay que repetir. Y yo no sé, oye, se inventan algunas cosas. Pero la cuestión es que comienzas a dudar. Hice bien mi oración, hice bien mi ayuno, hice bien esto, estaré perseverando. Y esa duda, hermano, es porque no estás orando. Orando. Entonces, es en este contexto. ¿Qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho, creo. ¿Qué gritó el padre del muchacho? Creo. Fuerte, ¿qué gritó? Creo. Pero ayuda a mi poca fe. Y es que necesitamos una ayudita del Señor, ¿o no? Con un ayudín salen las cosas mejor, dice. Necesitamos una ayudita del Señor. ¿Y tú crees que Jesucristo no te quiere ayudar? ¿Tú crees que Cristo no te quiere ayudar a creer? Escúchame bien, y con esto voy terminando. Tu problema va a servir para que tú creas en el Señor. Tu crisis, tus tragedias, tus angustias son una oportunidad para despertar tu fe, para llevar tu fe a un nivel superior, de una fe poca a una fe idónea, quizás a una fe grande. Pero yo no sé si te alcance la fe ahora para creer esto. Pero ese problema está instalado en tu vida. Ese problema que está instalado en tu vida tiene el propósito ayudarte a creer en Jesús. ¿Quién dice amén, hermano? Amén. El hombre reconoció con humildad que necesitaba no solamente la ayuda de Jesús para enfrentar su problema, sino que este hombre reconoció que necesitaba la ayuda de Jesús. ¿Para qué? Para aumentar su fe. ¿Tú qué le estás pidiendo al Señor? ¿Por tu problema o por tu fe? Las dos cosas. Ahora escúchame bien. El mayor de tus problemas es no tener fe para enfrentar el problema. No es el problema en concreto en sí tu mayor dificultad. El problema es tu falta de fe para enfrentarlo. ¿En dónde está poniendo el Señor el acento? ¿En el problema o en tu fe? Entonces, hermano, haz la oración de este padre. Ante una situación que comienzas a dudar, que comienzas a tener miedo, Señor, yo creo y te pido en este momento que ayudes a mi poca fe. Porque el Señor es más grande que nuestros problemas y no nuestros problemas más grandes que el Señor. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie para hacer oración. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Quisiera que te fijes en tu fe. Cierra un momento tus ojos. Mañana vamos a estar ante el Santísimo, ahí como este Padre. Vamos a presentarle a Cristo nuestros problemas. Hoy vamos a orar por nuestra fe debilitada. ¿Cómo está tu fe? Quizás con humildad, como este hombre, debemos pedirle esta gracia. Ayuda a mi poca fe, Señor. Que yo deje de dudar de ti. Que yo deje de dudar que tú me escuchas. Que yo deje de dudar de tu poder, de tu gloria. Porque tú me oyes, Señor. Y en este momento, hermano, ten la seguridad, la certeza interior que el Señor tiene su oído inclinado sobre tus labios. Todo es posible para quien cree. 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 En esta noche Jesús nos dice, como a ese padre angustiado, ¿qué es eso de si puedes? ¿Qué es eso de si puedes? Todo es posible para aquel que cree. Vamos a proclamarlo, todo es posible. Todo es posible para quien cree. Para quien cree. Todo es posible para quien cree. Todo es posible. Todo es posible para quien cree. Una última vez. Todo es posible para quien cree. Yo creo en ti, oh Jesús mío. Yo creo en ti y en tu poder. Estoy seguro que tú, mi Dios, hoy vas a obrar. Yo creo en ti, oh Jesús mío. Yo creo en ti y en tu poder. Estoy seguro que tú, mi Dios, hoy vas a obrar. Hoy vas a obrar.
Yo creo en ti, oh Jesús mío. Yo creo en ti y en tu poder. Estoy seguro que tú, mi Dios, hoy vas a obrar. Pon tus manos en tu corazón, hermano. ¿Cuánto te ha golpeado la vida? Cristo quiso escuchar a ese padre. Cristo quiso oír el dolor que había en el corazón de ese hombre. Porque a Cristo no solamente le importas tú, sino lo que te está pasando, hermano. Muchos tenemos dentro del corazón dolores y heridas que nadie conoce, sufrimientos que a nadie le hemos compartido, experiencias dolorosas y traumáticas que a veces debilitan nuestra fe. Cristo quiere escucharte. Cristo quiere que le digas lo que te duele en el corazón, en el alma. Cristo quiere que le cuentes qué es lo que aflige tu corazón, que le cuentes tus lágrimas, tus tristezas, tus soledades, que le cuentes de aquello que te ha hecho sufrir tanto en la vida. Porque el Señor te quiere escuchar. El Señor te quiere oír. Porque no hay nada imposible para Él. Y Él quiere calmar el dolor de tu interior. Ese dolor que se lleva por dentro. Ese dolor que la gente no conoce. Esa lágrima que nadie vio caer de tu rostro. Esa queja, ese gemido que nadie nunca escuchó. Desahoga tu corazón en Cristo. Desahoga tu tristeza en Jesús. Desahoga tu dolor, tu desesperanza, tus problemas. Pero sobre todo dile al Señor cuánto todo ello ha debilitado tu fe. Yo creo en ti, oh Jesús mío. Yo creo en ti y en tu poder. Estoy seguro que tú, mi Dios, hoy vas a obrar. Yo creo en ti, oh Jesús mío. Yo creo en ti y en tu poder. Estoy seguro que tú, mi Dios, hoy vas a obrar. Como el padre de este muchacho te decimos: Señor, yo creo en ti, Jesús. Pero tú que conoces cómo mis problemas han golpeado mi fe, tú que sabes, Señor, por todas las cosas que me ha tocado atravesar,
por todos los problemas que me ha tocado vivir, Señor. Oh amado Cristo, ayuda a mi poca fe, Señor. Ayuda a mi poca fe, Señor. Yo creo en ti, oh Jesús mío. Díselo. Yo creo en ti y en tu poder. Estoy seguro que tú, mi Dios, hoy vas a obrar. Yo creo en ti, oh Jesús mío. Díselo. Yo creo en ti y en tu poder. Estoy seguro que tú, mi Dios, hoy vas a obrar. Hoy vas a obrar. Tú me vas a sanar. Hoy me liberarás. Tú me vas a ayudar. Yo creo en ti, oh Jesús mío. Yo creo en ti y en tu poder. Estoy seguro que tú, mi Dios, hoy vas a obrar. Te pedimos, amado Señor, que rompas en nosotros toda cadena de incredulidad. Oh amado Cristo, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo para desatarnos de toda forma de mal, de toda forma de maleficio, de todo influjo diabólico, Señor, de todo bloqueo psicológico, espiritual, que nos impida creer en ti y en tu poder, Señor. Asharra barasarra mananasayaraitra. Urrabarajarra mananasuya rabarashatayaraitra. Usantra yarabarajarra barasaria barayaraitra. Expulsa, Señor, y pon en fuga de nosotros toda obra de las tinieblas, todo espíritu inmundo, Señor, que quiera nuestra destrucción, que nos impida avanzar. En tu nombre, Cristo Jesús, expulsa todo espíritu de enfermedad, de tristeza, de desdicha, de dolor, de desgracia, de tragedia, de miedo. Arrabata hasara mananasitra yaraitra. Arrabara suya rabara santa rabarataitra jaramararaitra. Usaya rabasuya ramananasitra yaraitra. Todo aquello, Señor, en lo que nosotros no podemos vencer, vence tú. Vence en nosotros toda fuerza del mal, Señor. Vence en nosotros toda potencia diabólica, Señor. Vence en nosotros, Señor, toda fortaleza de maldad. Concédenos la gracia de creer, de esperar en ti, de confiar en ti, Señor. Que esta noche sea para nosotros una noche de consuelo, en donde tú has venido, Señor, a animarnos a perseverar en la fe. Ayuda a nuestra poca fe, Señor. Te pido, amado Cristo,
por las intenciones que mis hermanos te han expresado en un trozo de papel, para que tú, Señor, en tu bondad y en tu misericordia se lo concedas. Te pido, Señor, sobre todo, que escuches la oración de estos padres por sus hijos. Amado Señor, escucha la oración de los padres por sus hijos. Bendito seas, Jesús. Alabado seas, oh glorioso Señor. Te alabamos y te bendecimos por lo que nos regalas en esta noche, por lo que haces por nosotros. Alabado seas, oh bendito Señor. A ti la gloria, la honra y el honor, Señor Jesús. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Si tú te sientes agradecido con el Señor, ríndele un fuerte aplauso. Dale fuerte tus palmas al Rey. Tomen asiento, hermanos, por favor, algunos avisos para el día de mañana. Mañana tenemos entonces el Santísimo. Gracias. Mañana vamos a tener una noche con el Santísimo. Entonces empezamos con misa de 7 de la noche. Después de esa misa el Padre nos hace la exposición. Vamos a dar la charla ahí en el templo, no aquí arriba. Y la charla que vamos a abordar es sobre las dudas. Vamos a trabajar un pasaje que a mí me parece precioso en la enseñanza del evangelista San Mateo. Entonces mañana lo vamos a hacer ahí en la iglesia. Trae en una hojita, de pronto si tienes alguna inquietud, tienes un pliego de reclamo, no lo sé. Pero vamos a ponerlo todo eso a los pies del Santísimo para orar luego por sus intenciones. Nos lo llevamos nosotros y vamos a orar por sus intenciones. Entonces mañana es un día especial. Trata de reconciliarte con Dios, busca a un padrecito, tócale la puerta. Padre, me voy a morir mañana, si no, no me voy al cielo, confiéseme una vez. Pero trata de estar en comunión con el Señor mañana para que se acerque no solamente tu cuerpo, sino también tu corazón al corazón de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hemos llegado al corazón de nuestro taller. Mañana tenemos este momento y el viernes vamos a tener la efusión del Espíritu Santo en donde oraremos por ustedes, que esperamos en el Señor que esto en algo les esté ayudando un poquito, hermano. Esa es nuestra intención, nos flagelamos un poquitín por ello. Pues bien, ya saben que este tallercito tiene un objetivo, preparar para el retiro de sanación interior que vamos a dar este 16 y 17 de diciembre. 16 y 17 de diciembre, es decir, más o menos de acá un mes. Este retiro de sanación se llama Yo soy el que te sana, en donde vamos a abordar los 3 tipos de enfermedades, la enfermedad física, psíquica y espiritual. Vamos a hablar de los 4 tipos de oración, lo que es la sanación física, la curación, la sanación, la liberación. Entonces en este retiro, por eso es que es necesario trabajar en la fe, para que cuando oremos, ahí nosotros pues podamos recibir la gracia que al Señor le pedimos en su infinita misericordia. Entonces, para aquellos hermanos que quieran participar, al final van a estar los hermanos inscribiendo, los hermanos van a estar vendiendo las entradas. Es una donación de 30 soles, va a ser en el auditorio de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. En el último retiro que hicimos nos quedamos sin cupo, tenemos capacidad limitada, separa tu entrada con tiempo. Hermanito, tenemos material, ya saben que por la venta de esto se nos permite a nosotros seguir cubriendo nuestros gastos de misión. Tu fe te ha salvado. Una charla que tiene que ver con nuestra fe. Esta charla a mí me gusta mucho, una lección de fe. Aquí explico la maldición de la higuera y lo que enseña Cristo sobre la maldición de la higuera. Muy buena esta enseñanza. Una lección de fe. El tema del día de ayer, hombres de poca fe.
Para aquellos que desean adquirirlo, dárselo a otra persona y así nos ayuden a seguir evangelizando. Y el CD de música que se llama Tú cuidas de mí. Ya saben que por la compra de ese material nos ayudan a que podamos seguir evangelizando. Los hermanos le venden su pan con pollo, gaseosa, agua, no sé qué habrán traído. Muchas gracias, hermanos. Los que desean dejar una ofrenda, colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Jesucristo le bendiga. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana.